Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy estamos acá en una nueva etapa. Roberto, bienvenido. Gracias, Alex. El podcast de los emprendedores. Buenísimo. Y interesantísima tu visita a este podcast porque realmente Guatemala tiene 2.5 millones de jóvenes, según la INE, que están emprendiendo. Y veo por ahí a un Roberto con una experiencia enorme para que nos aporte muchas ideas, que nos cuente cómo ha sido su travesía y la verdad súper contento de tenerte acá. Muchas gracias, Alex, pues el gusto mío y claro, ahí poderles contar todo lo que ha sido mi vida desde que empecé a emprender muy joven y qué cosas buenas y cosas malas también, ¿verdad? Para que les pueda servir de experiencia a los jóvenes. Pero me encanta el tema del emprendimiento, el ser creativos, el ser disruptivos, ¿verdad? El sí se puede, el atreverse, el ser atrevidos, es lo que le digo siempre a los jóvenes, que la clave del éxito de entrada tiene que ser atreverse a fracasar. A no rendirse nunca. Atreverse a fracasar, porque al final lo peor que te puede pasar es fracasé. ¿Cuántas historias de personas con unos éxitos a nivel mundial gigantescos no vemos todos los días en donde fracasaron 1001 veces hasta el final lograron tener un éxito enorme? Pues mi historia no es diferente a esa también, ¿verdad? También nos metimos a 1000 cosas de proyectos comerciales desde muy jóvenes y bueno, tuvimos la suerte que nos fue muy bien en muchas, ¿verdad? Pero también fracasamos en varias, también tuvimos malas experiencias, pero al final era probando y atreviéndonos y tratando, ¿verdad? A ver si funcionaba o no y que el éxito llegue, ¿no? Como tú lo dices. A algunos nos llega rápido, a otros no tan rápido, y aprendemos en el camino. Roberto, yo estuve analizando mucho tu carrera, la verdad soy un admirador tuyo porque he visto cómo has construido grandes cosas desde los 18 años, venís ahí echándole ganas, viendo cómo multiplicás en este país con ideas positivas y eso pues a nosotros los jóvenes que estamos hoy, bueno ya casi no tan jóvenes, ¿verdad? Pero que estamos tratando de darle a este país una cara bonita, una lucha intensa porque el país crezca, porque seamos ese emprendimiento siga desarrollándose, la verdad nos motivas un montón. Sos una persona que debemos de admirar los jóvenes y debemos de entender cómo lograste llegar ahí para que tengamos esas enseñanzas de tus aciertos y tus desaciertos que son muy importantes. Yo veía acá, Roberto, que una de tus empresas fuertes fue la fundación de Futeca y empresas y todos esos bienes raíces que tuviste, cómo creciste, los gimnasios y las canchas y todo esto. Y quisiera que le comentes un poquito a los jóvenes cómo fue esta historia, cómo llegaste a la cúspide con esta marca y qué experiencia te queda atrás de decir, ese Roberto si hoy lo vuelve a hacer, mejoraría esto y esto. Sí. Bueno, pues mira, la verdad es que yo fui un joven inquieto desde muy pequeño, muy mal estudiante y me arrepiento de eso. No saqué carrera universitaria, empecé a emprender muy joven, ¿verdad? Y me enamoré de proyectos comerciales, me casé muy joven también y eso también me obligó a ir viendo cómo íbamos, y fui papá muy joven también a los 22 años, entonces eso me obligó también a trabajar y a ser más inquieto, pero a los 17 años empecé a hacer Futeca y en un terreno a la vecindad de mi casa, donde vivía ahí en la zona 9, había un terreno y pusimos unas porterías y conseguimos poner unas lámparas y esto, y entonces todos los jueves invitaba yo a diferentes equipos y les cobraba 5 pesos a cada uno. Con eso y hacíamos un campeonato relámpago de 5 de la tarde a 11 de la noche, ¿verdad? Como sacarrín, y entonces iban descalificando ahí entre todos con los 5 pesos que agarraba. Hacían en mi casa, compraba para hacer los sanguchitos y hasta la cervecita les conseguía ya a los muchachos para cuando terminaran el campeonato y su trofeo, y así arrancó Futeca. La verdad es que fue una cosa, y en eso pues
ya mi primo, ¿verdad? Que era un tipo ya un año mayor que yo, pero ese sí era más preparado administrativamente, ya tenía chequera, ¿verdad? Eso ya era un tema, yo no. Entonces, él tenía ya 12 cabezas de ganado, ¿verdad? Él ya era ganadero con 12 cabezas y entonces él ya sabía, manejaba su plata. Sí, él ya hacía sus números y yo no tenía con qué contar para una inversión más grande. Y había un terreno ahí en la zona 14 que costaba $300 mensuales, donde nace Futeca, $300 mensuales. Pero yo no tenía cómo y aparte había que invertir en engramar los campos y hacer todo el tema, pero tenía la idea, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado ser creativo y hacía mis números. Y entonces me acuerdo que me fui caminando, él vivía aquí en la zona 10, llegué a su casa y le digo, siempre fuimos muy pegados, y le digo, mira, fíjate que tengo esta idea y este tema, pero yo no tengo el dinero, y entonces pues quiero invitarte a que empecemos juntos. Y entonces, pues él me dijo, mira, los números suenan bien, si metemos patrocinios, ¿verdad? Sí, yo le digo, mira, unas vallas y podemos hacer esto y cobramos por campeonato, ¿verdad? Y entonces pueden jugar de esta manera. Y bueno, para hacerte corta la historia, necesitábamos 12,000 quetzales para arrancar el emprendimiento. Y no teníamos con quién, entonces la mamá de él nos prestó 9,000 quetzales. Y mi abuelo paterno nos prestó 3,000, ¿verdad? Y les fuimos a presentar los números y todo lo demás. Eso era para hacer las oficinas, la guardianía, engramar los campos, ¿verdad? Comprar las mangueras, la máquina de escribir para hacer las fichas de los jugadores y todo. Teníamos novias, entonces nos ayudaban ellas a hacer las fichas y todas las babosadas. Y entonces arrancamos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que fue lindo, nos tocaba desde las 5 de la mañana los sábados llegar a regar los campos porque ya se volvían medio de tierra, a marcarlos, ¿verdad? Con cal, ¿verdad? Era grama natural en ese entonces, y estábamos de 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque ahí todavía no había luz. Después agarramos las luces del campo ese que estaba en la vecindad de mi casa, nos las llevamos y iluminamos el primer campo, entonces hubo el primer campeonato nocturno. Y ahí al año viene mi primera gran lección, y es que al final del año viene Javier, que era el socio, con otro primo también, Rafa, que éramos 3 socios en partes iguales, y entonces Javier dice, bueno, muchachos, nos quedó 500 quetzales de utilidad a cada quien, ¿verdad? 1,500 quetzales fue nuestra utilidad. Entonces yo feliz, ¿verdad? 500 pesos. Pucha, los primeros 500 de todo el atrevimiento. De toda mi vida. Yo ya trabajaba en una agencia de viajes de mi papá. Entonces este era como el de al lado. Y entonces dije, oh, puchica, voy a llevar a mi novia a ver a José José, ¿verdad? Que era puchica, aquel cantante, ¿verdad? Musicón. Sí, en eso me dice Javier, mi primo, no podemos. ¿Por qué? Le digo yo. Porque ya le pagué a mi mamá la deuda, esto quedó utilidad, pero no le hemos pagado al abuelo. Ay, le dije, no, hombre, el abuelo ni se va a acordar, hombre. Olvídate, ¿qué se va a acordar este hombre? No, hombre, no, tenemos que ir. Me dijo, vamos pues. Y llegamos con él y le decimos, bueno, Quique, mire, pues cada vez le pedimos prestado por 1 año el dinero y le venimos a pagar. Y entonces chequea su agenda que tenía, sí, hoy era el día, efectivamente. Denme el cheque, y le dice a su secretaria, deposíteme el cheque. Y nos cobró, yo creí que nos iba a decir, no, muchachos, los felicito, pero yo se los regalo. Nada. Y ahí aprendimos cómo funcionaba el tema de que obviamente hay que... De la responsabilidad. De la responsabilidad de ir a cumplir, y lo que es un proyecto de prestar y que pagar y ir con el tema de emprendedurismo, ¿verdad? Y en eso arrancó y Futeca fue un éxito increíble. Después paramos teniendo como 16 futecas, 17 en 2 países de Centroamérica también, Salvador y Costa Rica. Lo empezamos a franquiciar, pero después nos metimos a lo que era... después vienen el terreno, el dueño del terreno se vence el contrato y nos dice, ya no les voy a cobrar $3,300, sino $3,000. Quebramos, pues, o sea, no hay forma, ¿verdad? Ya no se podía, definitivamente. 10 veces la renta arriba, o sea, ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? Entonces se nos ocurrió invitar a un cuarto socio y hacer unos localitos comerciales que habían en la orilla,
¿verdad? Entonces le vendimos una participación, con eso hicimos los localitos, y entonces los localitos lo que generaban, pagábamos la renta y no afectó la cantidad de canchas que teníamos en Futeca, pero dividimos las utilidades, pero pudimos mantener y con eso ir creciendo con más patrocinios y todo lo demás, y fuimos creciendo. Después nos metimos con lo de ese centrito comercial a hacer centros comerciales, llegamos a hacer 14 centros comerciales en Guatemala. Después nos metimos a lo que fue Juan Gaviota, el proyecto Marina del Sur. Ese es un proyecto realmente el más importante tal vez que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Los centros comerciales, Escalas, Gran Vías, Futecas. ¿Tuviste Bueno, después nos metimos a los gimnasios, que iba de la mano. Todos los centros comerciales donde estaban los Futecas, que eran centros comerciales pequeños, nosotros nos ingeniamos que fueran comercios de servicios, porque entonces la mamá podía llevar al niño a la academia en las tardes y consumir. Podía ir al gimnasio o podía ir a la farmacia, a la verdurería, a la peluquería, todos los IAS, ¿verdad? Entonces manejábamos así el tema y fuimos creciendo nuestra base de datos y de clientes comerciales, y así fuimos emprendiendo. La realidad es que pero nos metimos también a muchos otros proyectos. Llegamos a tener una serigrafía, imprenta, 4 agencias de publicidad, restaurantes, el señor Tortuga. Yo no sé qué edad tenías. ¿Por qué edad tenés vos ahorita? 42. No sé si te acordás del señor Tortuga, ¿verdad? Pero no me recuerdo, la verdad. Fue un restaurante muy simpático, ¿verdad? Que hicimos, nos costó 80,000 pesos, otro emprendimiento. Era un rancho en la 20 calle de la zona 10, ¿verdad? Pero llegó a ser el restaurante que más vendió en Guatemala durante un año, de todos, como individual. El que mayor, señor Tortuga se llamaba, pregúntenle a sus hermanos grandes o papás, seguro estuvimos ahí, y no había ley seca, entonces agarraban patines de Futeca, se iba la gente, entonces hacíamos promociones para que pudieran los que juegan en Futeca un descuento por la cerveza y por el ceviche, y entonces los sábados era alegrísimo. Era alegría total. Sí, tuvimos de todo, y obviamente en algunos nos fue mal, ¿verdad? De unos 80 proyectos comerciales que hemos tenido, pues tal vez unos 60 han sido exitosos y unos 20 fracasaron, ¿verdad? Roberto, pero eso es muy interesante, y creo que ese mensaje que tú nos das ahora de emprendimiento, de cómo nace Futeca, porque nos llevaste a sus meros inicios, sí. Esos sueños de patojo que cuando queremos hacer algo tenemos esa idea de ok, lo quiero echar a andar pero no tengo cómo, y los primeros que participan es la familia, y eso sigue siendo un precedente que sigue marcando cómo el emprendimiento, la familia es un soporte y un pilar que marca precedentes, ¿no? Pero tuvimos una suerte, ¿verdad? Y yo por eso viene un momento en mi vida en donde de tanto éxito que tuvimos durante una juventud muy importante, o sea, durante unos 15 años hasta los 35, yo viví una vida que se iba desordenando cada vez más, ¿verdad? Alrededor del alcohol, ¿verdad? Nunca he probado una droga en mi vida, por cierto, me dicen, pero nunca lo diría igual. Pero sí llegué a tener un problema de alcoholismo muy fuerte, y eso me llevó a tocar un fondo muy grande en donde yo en lo personal empecé a meterme en problemas económicos, al punto que perdí muchos de esos proyectos comerciales porque tuve que venderlos, me metí a deudas irresponsablemente, pero aquí viene un tema. Nosotros ya viendo esto ahora, que me ha tocado empezar a emprender de cero, cuando uno toca ese fondo de quebrar o de perder prácticamente todo, pero ya no contar con privilegios, con contactos, con ayudas, con gente que le apueste a uno, me ha llevado a entender la realidad de lo que viven la gran mayoría, especialmente de jóvenes que quieren empezar. Nosotros tuvimos la gran dicha de contar con un abuelo y con una tía que nos apostaron. Sí, que les apostaron. Y después, conforme íbamos creciendo, teníamos la facilidad de tener créditos bancarios rápidos en 2 minutos. Ahí me contaba un joven que conseguir un crédito bancario hoy es, puchica, casi que hay que hipotecar a la mamá o hasta el perro, sí, ¿verdad? Y se tardan 6 meses,
en dártelo y unas tasas de interés. En cambio, hay otro grupo empresarial que con una llamada telefónica le daban créditos, que fue mi caso, con una llamada telefónica, mira, vamos a hacer esto, y entonces es muy fácil crecer, esos privilegios, esas oportunidades que teníamos nosotros de poder crecer. Y hoy veo, cuando yo ahorita pues ya no tengo acceso a créditos bancarios, ¿verdad? Por los problemas que tuve. Correcto. Entonces, ¿quién apuesta por mí? ¿Qué contactos tengo? Porque por ese alcoholismo uno se para quedando íngrimo y solo. Y entonces, ¿cómo he ido creativamente? Pero nos ha costado mucho. Entonces, hoy entiendo más que nunca lo que es y lo que sufre la mayor cantidad y la ansiedad que viven los jóvenes y las personas en querer tener una oportunidad de irse superando, no solo de tener una estabilidad económica, sino querer ir de a poco superándose. Y entonces es donde he llegado a entender mucho que el que debe de apostarle al emprendedor, al joven especialmente, es el Estado. En muchos países del mundo existen unos programas fantásticos de los gobiernos para apoyar y apostar por el emprendedor, para creer en él. Nosotros te vamos a dar el crédito como Estado, sí, 20,000, 50,000, 200,000 quetzales, presentas tu proyecto, se te da en tasas de intereses increíbles, buenísimas, 2 años de gracia, 8 años para pagar el capital, para que puedas tener esa oportunidad. Si no lo pagas, bueno, pues te fuiste cerrando las puertas, ¿verdad? Porque ya no, ¿verdad? Pudiste. Pero vas a apostarle. Yo cuento una, y perdón que me extienda en esto, pero cuento una medio historia aquí Está muy interesante. Que me gusta compararla. Cuando yo estuve en el fútbol, creamos una escuela que se llamaba la Escuela Nacional de Fútbol, la ENAF. Llegamos a tener más de 100,000 niños jugando fútbol, niños y niñas, en todo el país, en más de 80 municipios, con canchas, zapatos, pelotas, refacción deportiva, uniformes, entrenador, preparador físico, etc. ¿Y qué logramos con eso? Salieron grandes valores de fútbol. Grandes jugadores. ¿Como quiénes salieron de ahí? Salieron ahí Freddy García, los Thompson, el Dwight Pesarossi, el Moyo Contreras. Cabrera creo que salió de ahí Cabrera también, o sea, grandes jugadores que se hubieran perdido si alguien no hubiera apostado por ellos y no les hubieran dado esa oportunidad. Pues exactamente es lo mismo que hay que hacer con el empresario joven. Hay que ir a buscar esos talentos, hay que darle la oportunidad. Hay unos talentos empresariales, creativos, de una manera increíble, genios en Guatemala, de todo tipo. Simplemente no han tenido esa oportunidad. Y no la han tenido por 2 razones. Una, por la corrupción del Estado. 3 razones. Una, por la corrupción del Estado, que ha privado de ese desarrollo o de esos programas que puedan, porque se roban, entonces no hay dinero suficiente, dinero que no se roba alcanza, para apostarle a nuevas ideas. Apostarles a nuevas ideas. 2, está que el Estado no invierte también en lo que es un desarrollo de infraestructura, de esto, de educación, etcétera, para preparar más a los jóvenes, ayudarlos desde niños. Y 3, está el tema de que sigue existiendo un grupo empresarial que quiere seguir manejándose con privilegios, monopolios, y que ellos son los que van cerrándole las puertas porque ellos quieren ser los cabales, ¿verdad? Ya solo ellos, no que crezca alguien más, quieren seguir con proteccionismos, ¿verdad? Para manejar sus modelos, y que los conozco de toda la vida, y que yo estuve ahí. Simplemente yo no había visto la verdad, y hoy la entiendo. Y muy interesante. Ellos no son personas que quieren apostar, no hay filantropía, no hay empatía, ¿verdad? Y no hay conciencia. Y no entienden que entre más personas tengan éxito, porque ahí decían unos grandes personajes que decían que entre más dinero tiene el rico, menos pobre va a ser el pobre. Pajas. Eso no es cierto. Ese es el discurso o que solo ellos pagan impuestos. Mentira. Y son mis amigos de toda la vida, se los digo, les caen los huevos, ¿verdad? Que se los diga, pero es la verdad, es real. Y entonces hoy he entendido claramente que el Estado debe ser el que rompa ese sistema, haciendo una revolución empresarial, social y política.
Esa es la clave en Guatemala, un movimiento revolucionario. De armas y sangre, aún no, pero sí un movimiento revolucionario empresarial para romper esos privilegios, monopolios y que exista una libre competencia real en Guatemala. 2, político para acabar al pacto de corruptos y este sistema corrupto. Y 3, social, porque tiene que existir. Existe una deuda social en Guatemala y yo soy el primero que no la he pagado. Y esa es la realidad. Tiene que existir una responsabilidad social, una conciencia social y una filantropía real de empatía con las personas para luchar por el bien común. Sí, qué interesante todo lo que nos comentas, Roberto. Y sinceramente yo también estoy de acuerdo contigo en que el Estado es el actor principal de cómo potencializa a estos jóvenes. Hoy, según estadísticas, 2.5 millones de jóvenes tienen participación en las pymes. Somos catalogados como uno de los países en Latinoamérica con mayor movimiento en el sector pyme. Y es lo que dinamiza la economía. Sin embargo, la ayuda gubernamental es nula. Yo viajaba por el Caribe en una misión diplomática hace unos años y veía cómo, por ejemplo, el gobierno de Abinader llegaba y buscaba al empresario que los está visitando y quiero escuchar tu idea, ¿qué traes? Me interesa. Mira, el gobierno te da financiamiento de tantos millones y te da todavía para trabajar los 5, 10 años, 15 años para que te recuperes y lo vamos recuperando en impuestos y vamos viendo de qué manera lo hacemos. Fiscales, promoción. Y fíjate que muchos de estos empresarios grandes dicen, no, es que los únicos que pueden generar empleo son los empresarios. El típico discurso del capitalismo radical, ¿verdad? De esas derechas, que yo no creo en las ideologías, pero esas derechas recalcitrantes o de los otros discursos de las izquierdas recalcitrantes, yo no creo ya en eso. Y no es cierto. El principal generador de empleo y de desarrollo es el Estado. O sea, me van a decir a mí que si se hacen 10,000 kilómetros de carreteras en buen estado en Guatemala, eso no va a generar empleo turístico, no va a generar mejor, que puedan producir más agricultura y con eso van a generar, porque van a estar produciendo más comercio alrededor de las carreteras, vivienda, etcétera, que genera empleo. O sea, me van a decir que eso no es así. O sea, es mentira. El Estado es el principal generador de empleo y de bienestar de los guatemaltecos. Así tiene que ser. Y de apostarle al guatemalteco. Totalmente. Aquí el Estado es el enemigo del guatemalteco. No apuesta por él. No apuesta por las personas. No cree en ellas. Porque obviamente también se quieren robar el dinero, pero ellos lo que quieren es plazas fantasmas, esto, lo otro, que claro. En lugar de aprovechar al joven, al talento, al empresario. El otro día, el fin de semana pasado, fui a Matitlán y di una plática a unos empresarios jóvenes también. Había un joven, no tan joven, pero era un joven, unos 40 años, y me decía, mire, yo tengo una mi maquila y llegué a tener 80 empleados, y iba creciendo solito. Yo vengo de muy abajo socialmente y solito empecé en la calle, ¿verdad? Ahí apostando, siendo zapatero y poco a poco, y una historia fantástica de éxito. Y viene y me cuenta, pero estos de las maquilas de coreanos me quebraron. Porque ellos son los que son los del monopolio de la costura. De la costura. Entonces, y entonces ya no me daban, ya no me cosían, y entonces ya no pude seguir. Entonces tuve que cerrar y ahora tengo mi tiendita pequeña, entonces tuve que retroceder. Privilegios, monopolios que tienen estas maquilas que no dejan crecer a empresarios. ¿Y cómo crees Pero en tú? un Estado, que viniera con este señor o con este joven y le dijera, no, espérate, primero vamos a acabar con ese privilegio, este monopolio de estas maquilas coreanas, pero te vamos aparte a apostar a vos, no como esos programas que hay con un Shark no sé qué, ¿verdad? Y que las inversiones son draconianas. Y que están así, ¿verdad? Con cara de enojados los tiburones, ¿verdad? No, mira,
yo necesito 500,000 quetzales. Y pone todo a mi nombre. Para esto, sí, pero mira, me vas a endosar todas las acciones, te voy a cobrar el 25% de interés al año y si no me pagas en 6 meses te quito la empresa. Sí. Eso no es un apoyo al talento, no es un apoyo al empresario. Hoy hay clubs de jóvenes empresariales, ¿verdad? Que quieren esa oportunidad, hombre. Hay que dárselas. Es ese empujón que tuve yo de joven, que tuve esa suerte, que tuve ese privilegio de poder tener de un abuelo y de una tía que nos dio ese primer empujón, que creyeron en nosotros. Sí, de un dueño de un terreno que dijo, estos jóvenes patojos, chispús, está bueno, muchachos, les voy a alquilar el terreno. Ahí sigue. Ahora es un centro comercial enorme donde está Futeca con el mismo dueño. Y después de 35, 40 años seguimos pagándole renta. Y generó una economía revolvente para todos. Puedes imaginar. Entonces, y eso fue creciendo porque hubo gente que apostó por nosotros, que creyó en nosotros. Pues el Estado tiene que creer en los guatemaltecos, tiene que creer en el joven, en el pequeño y mediano empresario, en el pequeño campesino. Fíjate que el campesino es una persona que yo ya entendí que funciona, él cultiva para sobrevivir, pero no genera riqueza para él, porque no apuestan por él. Hay que apostar por el campesino para que se vuelva un pequeño agricultor. Sí. Y no solo de esa manera va a sobrevivir, sino que va a tener una mejor calidad de vida, sino va a generar riqueza para poder ir creciendo. Y se convierte en una industria. Claro. Que después el país se ve beneficiado por esa industria. Interesantísimo. Roberto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el mayor error que cometen los jóvenes emprendedores después de escuchar todo esto, de ver cómo tú ves el Estado participar con los jóvenes, cómo el Club de Jóvenes Empresarios puede fortalecerse en el país y puede ser una fundamental? El joven hoy, a mí me preocupa mucho un tema que fui a dar una plática a la San Carlos el otro día, 500 jóvenes, y que hablo mucho con los jóvenes. Hemos tenido mucha comunicación en mis redes también y me junto con varios. Y a mí lo que me preocupa es que el joven hoy vive en una situación bien compleja. Primero, mira que va a sacar su carrera universitaria, pero sale de la universidad y ¿ahora qué hago? No hay oportunidades, no hay trabajo y muchos hasta paran siendo abogados trabajando en un call center. Totalmente. No por minimizar lo que es el trabajo de un call center, pero pudo haber sido un gran abogado, ¿verdad? Entonces eso, 1. 2, eso les genera mucha ansiedad. No saber qué es el futuro, qué les depara el futuro. No hay esa certeza que antes salía un arquitecto y había una firma de arquitectos que los agarraban de jóvenes sus prácticas y él ya podía montar porque conseguía 2 o 3 clientes y ya iba para adelante, o ya él conseguía un crédito para hacer su casita, iba a venderla y con eso iba creciendo. No, eso ya no hay. Entonces eso al joven le genera mucha ansiedad. Y 3, lo que es la competencia social, las apariencias. Eso le genera una presión al joven de querer aparentar lo que no es, para querer quedar bien con los que no lo quieren, para querer tener un estatus de vida que lo va a llevar a un problema económico eventual. Esa es mi historia. Mi papá me lo decía. Roberto es una persona que quiere aparentar lo que no es para quedar bien con los que no lo quieren, para tener una clase de vida que no es la real. Y eso me llevó a los problemas mezclado con el alcohol en esa vida desordenada. Entonces yo le digo hoy a los jóvenes, miren, es difícil, yo entiendo la ansiedad que viven, pero tienen que ser muy disciplinados. Y no hay nada más sexy, les podría decir yo, hacia una mujer o hacia un hombre que su pareja tenga los pies en la tierra. Esa es la verdad. La pareja que quiere lo materialista y eso, como lo perdí, me desprendí del lado material. Y para mí, hoy veo que la felicidad es mucho, mucho más grande el hablar con la verdad, el ser sincero, el ser honesto, el trabajar 25 horas diarias, el esforzarse, el joven ese de Futeca que nos levantábamos a las 5 de la mañana, porque eso genera admiración en la pareja. El llegar con el carro nuevo, eso no es admiración.
Eso es momento. A los días ya se les olvidó que el carro era nuevo, ya se chocó, ya está ahí. Es muy difícil que puedan salir. O les va a tomar mucho tiempo. Y tercero, al final la traida los va a dejar después por otro que tenía más pisto, porque era materialista. Entonces mejor tengan a alguien que valore lo que es su esfuerzo, su genuinidad, su esencia como persona. Esa es clave. Qué interesante. Siempre juega un papel determinante esa pareja, ¿no? Sí. Y es muy importante. Roberto, y también después de que nos hablas de esto, de ya pasar por todo el tema emprendimiento, el tema financiero, el tema de cómo ves la parte del Estado participando con los jóvenes emprendedores y cómo tus ideas pueden aportar también como en la parte de la sociedad, porque nos llena de orgullo ver a este Roberto trabajando en querer aportar en base a los errores que pasó en su vida y que los perfeccionó y que hoy en día sigue luchando por aportarle a la sociedad, ese Roberto humano, ese Roberto con ganas de que los jóvenes vean que sí se puede. Te quiero preguntar, ¿cuál fue el error que tú consideras de tu carrera que fue el peor momento? Y no solo el peor momento, sino el peor error. ¿Y cómo lo sobreviviste? Bueno, un milagro, pues, porque empecé con una irresponsabilidad financiera muy grande, ¿verdad? Queriendo aparentar lo que no era, gastando de más, ¿verdad? Metiéndome a prestar dinero que sabía que eventualmente me iba a costar pagarlo. Al final tuve que vender muchísimas cosas, prácticamente todo, para pagar prácticamente todo, y todavía me quedan ahí un 3% todavía, imagínate cuánto tiempo después. Y en esa pelota de nieve, pues viene el tema del mejor o el peor compañero que uno puede buscar, que es el alcohol, ¿verdad? Porque entonces eso me ayudaba a olvidar, ¿verdad? Entonces ya me sentía otra vez relajado, ya no me importaba, y entonces lo que hace eso es que al día siguiente el problema sigue, entonces buscaba otra vez el alcohol para olvidar, pero entonces al no estarlo solucionando y siendo realista, entonces más se volvía el hoyo y más el problema, y entonces entré en una espiral tremendo, que al final paré pues casi muriéndome. Yo terminé tomándome 2 botellas de alcohol diarias, de 6 de la mañana a 3 de la mañana, ya vomitaba sangre, me quedaba poco tiempo de vida, presirrosis, hasta que un hijo mío, el mayor, entró a mi habitación un día y me dice: mira, papá, sos un cobarde, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Porque te vas a morir, nos vas a dejar en el peor momento de tu vida y tu historia va a terminar así. Dije, eso sí me pegó muy duro, y dije, no puedo ser tan cobarde. Y después, no, para no aburrirte, ya eso será otra entrevista que con mucho gusto les puedo contar mi testimonio completo, pero bueno, debía haber estado muerto, tuve paros respiratorios, convulsiones, pero no pude dejar, hasta que uno para hincándose a rendirse ante esta enfermedad tan terrible, que uno para lastimando a la gente que más quiere, se queda íngrimo y solo, pierde todo, incluso a mi familia, ¿verdad? La perdí. Entonces, hoy que veo para atrás, fui una persona que tuve todo lo material lo tuve, todo, carros, uno más nuevo que el otro, relojes, de todo, ¿verdad? Casas, y las perdí. Hoy no tengo carro y no me hace falta, me encanta caminar, vine caminando acá, más te acompaño que te vayas caminando conmigo de vuelta. No. Hoy me llena 100 veces más esta lucha por el bien común. Me ha despertado una conciencia social muy, muy profunda, y podrán decir que es discurso, pues los puedo entender, pero es real, es absolutamente real. Entonces volteo a ver hacia atrás para no olvidar, y veo que el error más grande que tuve es que no manejé bien mis finanzas desde muy joven, y que pasé por todo este proceso tan doloroso, y que herí a mucha gente inocente, empezando por mis hijos y mi esposa. Pero tampoco puedo regresar a arrepentirme del todo, porque si no hubiera seguido viviendo esa vida de mentiras, esa vida cómoda,
esa vida de privilegios. En cambio, hoy tengo el privilegio de saber la verdad y de luchar por esa desigualdad. Y eso a mí me llena 100 veces más que cualquier cosa material. Qué interesante, y eso es un gran mensaje para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes hoy en día allá afuera luchan con tantas cosas, inclusive como el alcoholismo que tú pasaste, sí. Y otros ya con drogas, porque ya vemos a jóvenes muy metidos en drogas y en otras situaciones. Y creo que estas anécdotas de vida que hoy nos veniste a contar, Roberto, a nosotros los jóvenes que estamos tratando de luchar por esa transición financiera, empresarial del país, creo que nos dice y nos cuenta de un Roberto que es un gran ser humano y que admiramos muchísimo. Gracias. Y que realmente tenemos mucho que aprenderle, demasiado que aprenderle. ¿Por qué? Porque sos un ejemplo de superación, sos un ejemplo que las cosas, a pesar de que salgan mal, pueden mejorarse y puede construirse un mejor futuro. Claro. Tropiezo no define todo. Claro, no te define, y es más, yo sí te puedo asegurar que he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos. 100 veces. Entonces, si algo te va a enseñar en la vida, es cuando uno fracasa. Y siempre va a haber un fracaso en la vida de uno. Siempre. Y siempre va a haber una segunda oportunidad. La vida es de momentos y oportunidades, de tomas de decisiones y de atrevimientos. Y para atrás, ni para agarrar la vida. Yo por eso siempre digo, ni un solo paso para atrás. Yo no puedo seguir viviendo de mi pasado. Yo lucho por un futuro, el de mi familia, y hoy por el de los guatemaltecos. Y eso es algo que a mí me llena de sobremanera, y sé claramente los errores que uno puede ir cometiendo y cómo aprender de ellos. Y sé lo difícil que ha sido para los emprendedores y los pequeños y medianos empresarios el querer superarse. No hay una apuesta por ellos y hay que hacerlo. Qué interesante. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, que hayas aceptado esta entrevista. Creo que muchos jóvenes que hoy nos ven y van a escuchar este relato de Roberto, el ser humano que atravesó todo esto, tuvo tantos éxitos y que también tuvo tropiezos. Hoy ese ser humano que quiere ayudar, que quiere aportar a la sociedad, que quiere ser ese cambio positivo para esos jóvenes emprendedores que, como te lo decía al inicio, 2.5 millones de emprendedores en estadísticas, y que creo que hay más. Estoy muy seguro que hay muchos más. Van a ver este podcast y van a pensar que si Roberto pudo tener tanto éxito, pasar tantos tropiezos y hoy reconciliarse con la sociedad y con él mismo como ser humano, y empezarse a disfrutar, empezar a ver cómo podemos volver a tener un mejor futuro ahora, ya como sociedad, siendo un líder de esta sociedad, la verdad es admirable. Muchas gracias, Alex. A vos te agradezco muchísimo, y sí, tal vez como mensaje final es decirles a los jóvenes, quítense esa frase que nos viven metiendo en Guatemala del no se puede. De que no se puede tener éxito, que no se puede emprender, que no se puede tener buena educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a cambiar. Mi trabajo de aquí en adelante no es político, es enamorar a los guatemaltecos de trascender en la historia de Guatemala para bien. Ese es mi trabajo. No es un decir, es un sentimiento profundo de que sí se puede trascender en la historia de Guatemala para bien. Sintámonos todos orgullosos de esta Guatemala que se va a empezar a generar y a hacer y a construir con esa revolución. Especialmente los jóvenes. Ustedes son los llamados a empezar esta revolución que ya empezó. Te deseo lo mejor, sabes que cuentas conmigo y todos los jóvenes. Gracias, igualmente. Y Alex, muchos éxitos. Gracias, Alex, muy amable. Gracias. Gracias.